creo que me entienden. A ver, ahorita empieza la grabación. Ok, ya está grabando. Permítanme. Aquí está. Creo que es esta la imagen que me quiero robar. Sí, es esta. Ok, entonces nos habíamos quedado. Ahí está, sí. Nos habíamos quedado en aquí, también son dudas sencillitas. Eh, Voy a tomar esta línea delgada. Por ejemplo, nos habíamos preguntado por qué, bueno, ya, sí, efectivamente, por qué este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo recto. Recordando que, no es este, perdón. Aquí hasta acá, ¿sí? Aquí está la línea. Teniendo en cuenta que voy a ser un poco más gruesa. Habíamos dicho que este es U y que este es bueno, U, el transformado de I, del canónico I, y que este vector es el transformado del canónico J. Y nosotros lo que habíamos dicho es que precisamente si nombramos como U al transformado de I bajo la rotación U minúscula, entonces el transformado de J bajo U mayúscula, o sea, la rotación U, tiene que ser necesariamente U ortogonal, ¿vale? Y lo único que hacía falta ver es que este ángulo que estoy señalando aquí rojito, pues es efectivamente un ángulo recto, ¿vale? Bueno, por qué es un ángulo recto? Lo que nosotros tenemos es que, a ver, bueno, a ver, con ver. Si este es el ángulo, a ver, permítanme, si este es el ángulo eh, de, de rotación, o sea, vamos a llamarle alfa, creo que no se ve bien, alfa, lo voy a poner así, alfa. Entonces, habíamos dicho que también este va a ser alfa, ¿sí? De hecho, a este le voy a poner tantito azul porque para que no se confunda, ¿no? Ahí está. Ese es alfa, y por otro lado también este es alfa, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho, porque precisamente este alfa es el ángulo por el cual rotamos a I, por el cual rotamos a P para transformarse en U de P, que es este de acá, y alfa es el ángulo por el cual estamos rotando a J para transformarse en U de J. ¿Ok? Entonces, observen, si a este ángulo azul, el que acabo de señalar, vamos a llamarle, fíjense, a ver, voy a borrar tantito aquí borro tantito, y vamos a llamarle a este beta, ¿no? A este ángulo, vamos a llamarle beta, vamos a ponerle beta tantito a ese ángulo. Entonces, fíjense que lo que observamos es que el ángulo alfa más el ángulo beta es ¿cuánto? 90 grados, porque es precisamente el ángulo entre I y J, ¿cierto? Alfa más beta, 90 grados. Pero fíjense que eso es precisamente lo que tenemos entre U y U ortogonal, beta más alfa. Y ahí está, ¿no? Por eso esto es de 90 grados. A esto me refería, ¿no? Con hacer una demostración visual, una demostración al estilo de geometría moderna, de geometría sintética, ¿no? Los que han llevado geometría moderna 1, que no necesariamente estamos midiendo o estamos sacando numeritos, no es de manera analítica, sino a través de la construcción en sí misma, ¿vale? Entonces, más o menos esta es de hecho digamos, la demostración, ¿no? De que efectivamente
este ángulo es de 90 grados, y de ahí que ya podamos decir con toda seguridad que sí, que U de J es U ortogonal, ¿vale? Esa es la idea de fondo. Otra cosa que me parece quedó pendiente, permítanme, otra cosa que me pareció quedó pendiente fue sí, checar que, a ver cómo, lo voy a poner de, sí, nada más checar que este ángulo de aquí es efectivamente este ángulo de acá, ¿verdad? Que estos dos ángulos son iguales. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar para este caso? Lo que nosotros tenemos, como habíamos dicho, es que este ángulo de acá, este ángulo de acá, es igual a este ángulo de acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Este ángulo de acá. Entonces, pues, a ver, observen que a ver, más sí, efectivamente. A ver, le voy a llamar tantito, voy a llamarle beta, y a este de acá le voy a llamar beta prima, solo para nombrarlos, y a este ángulo de acá, en verdecito, le voy a llamar tantito gamma. Espero que más o menos se vea, le voy a llamar gamma. Entonces, lo que tenemos, bueno, el ángulo azul sigue siendo alfa, vamos a dejarle alfa al ángulo azul, alfa. Entonces lo que tenemos es que alfa, por un lado, es igual a beta más gamma, precisamente es beta más gamma, es todo este ángulo. Y por otro lado, tenemos que el mismo alfa resulta ser gamma más beta prima, ¿verdad? Gamma más beta prima. Y de ahí que beta sea igual a beta prima. O sea, finalmente que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y ya tenemos ya lo que buscábamos, ¿no? De que finalmente eso ya garantiza que este triángulo y este triángulo son congruentes, y por lo tanto, que es un múltiplo de U, pues el factor por el cual hay que multiplicar a U para llegar a tiene que ser necesariamente X, y algo análogo con este. Este es un múltiplo de U ortogonal, y el factor por el cual, el número por el cual hay que multiplicar a U para que generemos este vector, pues tiene que ser necesariamente Y. Y entonces de ahí la formulita U de P igual a X veces U más Y veces U ortogonal, donde U de P es el transformado de P bajo la rotación. Fíjense entonces que estamos expresando a U de P en términos de los nuevos ejes coordenados. Así como las traslaciones generan nuevos ejes coordenados, ¿sí?, paralelos a los ejes coordenados originales, las rotaciones también están generando nuevos ejes coordenados. En este caso es X' y Y'. Ahí me estoy llevando esto. Y Y', donde X' tiene por vector director a U, el transformado de I, y Y' tiene por vector director a U ortogonal, el transformado de J. Espero que para todos quede claro esto. Con esto ya, digamos que el dibujito, este pequeño diagrama, sencillito diagrama, nos está invitando, nos está sugiriendo la expresión analítica de las rotaciones, porque finalmente este dibujo es una rotación muy particular, está expresando geométricamente una rotación muy particular, pero el objetivo de nosotros es tomar esta rotación sencillita, ver las relaciones geométricas y de ahí deducir una expresión analítica sensata de una rotación, porque puesto que estamos en geometría analítica, uno de nuestros ideales es expresar toda relación geométrica en términos de números, o sea, en términos analíticos para acabar pronto.
De ahí que hayamos analizado este dibujo para presentar una expresión analítica de las rotaciones, ¿vale? Entonces, de aquí surge, pues ya formalmente lo que es una rotación. Entonces, a partir de aquí decimos, pues fíjate que entonces voy a definir una rotación del siguiente modo y ya nada queda sacado de la manga, ¿no? Y eso es precisamente lo que les había dicho, creo que el viernes terminamos con eso. Lo voy a presentar aquí. Ahí queda. Lo voy a presentar aquí. Entonces, decíamos rotaciones alrededor del origen. Rotaciones alrededor del origen. Entonces, empezamos tomando un vector unitario, y ahí también uno dice, ¿pero por qué? O sea, si yo les presento la definición así nada más como así, pues luego abre un montón de preguntas. ¿Por qué tomas un vector unitario? ¿Por qué te fijas en el unitario el ortogonal del vector unitario? ¿Por qué las rotaciones tienen esta expresión analítica? ¿Por qué es una rotación alrededor del origen? ¿No? Saltan a la duda un montón de preguntas, pero ya con este dibujito previo, pues uno se queda así como que, ok, me late, ¿no? Ya vi más o menos de dónde salen todas estas ideas, ¿no? Sea, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Espero que todos queden más o menos satisfechos, ¿no? Igual a U1, U2, un vector unitario. Tenemos este vector unitario, es decir, lo que les había dicho, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 1. Si hay alguna duda, adelante, con toda confianza. Entonces, U ortogonal es igual a menos U2, U1, acuérdense. La transformación le voy a poner yo R, como les había dicho, ¿no? R de rotación. De hecho, voy a cambiar un poquito la notación y simplemente voy a poner una R porque el viernes puse una R así medio rara, pero bueno, mejor lo dejamos así, ¿no? La transformación del plano que va naturalmente de R2 en R2, definida por R de X, Y igual a X veces U más Y veces U ortogonal. ¿Sí? Esto les había dicho que es la ecuación vectorial. Se llama rotación, rotación alrededor del origen. Así. Rotación del plano alrededor del origen. Ya no me pongo rotación alrededor del origen. Bueno, mejor sí todo completo. Alrededor del origen. Ahora, nos gustaría también, aparejado con esto, pues expresar, dar la expresión en términos de ecuaciones en coordenadas de esta misma transformación. Entonces, hacemos lo siguiente. Si nosotros expresamos así, esto, sea R de X, Y igual a X', Y', es decir, el transformado del punto X, Y bajo la rotación R, o sea, cuando roto el plano, voy a rotar en particular al punto P, X, Y, ya que lo roté, caigo en un punto P', ¿verdad? P va a caer a P', que sus coordenadas en general serán X', Y'. Sea R de X, Y igual a X', Y', entonces
¿qué es lo que tenemos? Pues, según nuestra ecuación, x', y' tiene que ser igual a x veces u más y veces u ortogonal, ¿sí? Y esto a su vez es igual a x por u1, u2 más y por menos u2, u1, ¿sí? Digo, aquí no estoy haciendo la gran cosa, simplemente estoy expresando a u en términos de sus coordenadas y a ortogonal en términos de sus coordenadas. Esto es igual a x u1 menos y u2, aquí estoy utilizando libremente ya el álgebra vectorial que tenemos en el plano euclidiano, x veces u2 más y veces u1, ¿sí? Es decir, pongo aquí, es decir, un momento, es decir, x' es igual a x veces u1 menos y veces u2, y y' es igual a x veces u2 más y veces u1. Y estas efectivamente son las ecuaciones coordenadas. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir, algo que quieran decir, expresar. Sí, lo de ecuación vectorial se le dice porque se están aumentando, bueno, se están sumando dos vectores. Sí, porque todo queda exclusivamente en términos de vectores, ¿no? O sea, ajá, efectivamente, te digo, aquí este finalmente es un vector, este es otro vector y es la suma de vectores, entonces estamos en términos vectoriales, ¿no? De puros vectores. Y aquí pues ya estamos en términos de puros numeritos, ¿verdad? Aquí ya no intervienen vectores, sino puros numeritos, entonces son las ecuaciones coordenadas. ¿Sí queda claro? Sí, más, gracias. Excelente. Mm. Ok, entonces vamos rápidamente, sí, todavía hay tiempo. Vamos a unos ejemplos. Hay que hacer algunas cuentitas. Ya digo, ya próximamente vamos a empezar con Python, porque, bueno, próximamente, ¿no? Ya en poco, ya me estoy organizando para empezar con la parte de Python. Número 1, vamos a tomar la transformación T subíndice 1 de P. T subíndice 1 es una transformación de plano, ¿eh? Igual a P más menos 3,1, ¿sí? Y nos preguntamos qué es T1 de P, ¿no? Bueno, para empezar, T1 naturalmente va de R2 en R2, y la pregunta es qué tipo de transformaciones hasta ahorita, bueno, hasta ahorita qué transformaciones hemos visto, las traslaciones y las rotaciones. La pregunta es, ¿T1 qué es una rotación o una traslación? Claramente, sí, adelante. Nada, iba a decir que es una traslación. Sí, efectivamente, Gabriela. Sí, efectivamente, Jorge Iván. Sí, es una traslación, ¿no? Las traslaciones, como pueden ver, son fáciles de manipular, ¿no? En este caso, muchas gracias por su respuesta. En este caso, T1, lo voy a especificar. Voy a dejar, que va de R2 en R2, es una traslación. Y acuérdense que cuando estamos trabajando traslaciones, tenemos una especie de vector director, por decirlo de algún modo, de la traslación, o sea, el vector que me indica hacia qué dirección se va a mover la traslación, en este caso es A, ¿verdad? En términos generales. Entonces, en este caso particular, A viene a ser menos 3,1, ¿verdad? Es una traslación con A igual a menos 3,1 y sus ecuaciones componentes son x' igual bueno, porque aquí a esto lo podemos igualar a P', que resulta ser el punto x', y', ¿verdad? Entonces, x'
es igual a x menos 3. Bueno, a ver. Sí, está bien, ¿no? P, a ver, es que no quiero que falte nada de información para que nadie se confunda. Esto es igual a x, y. Digo, creo que es claro lo que estoy escribiendo. Esto es igual, a ver, permítanme. Bueno, sí, esto es igual a, habíamos dicho a P', que es igual a x', y. Me voy a saltar un poquito aquí, que es igual a x', y'. Espero que se entienda, está igual, pues es así, ¿no? Todo está igualote así, ¿vale? Ahí está, es igual a x', y', y entonces ahora sí, así ya x' es igual a x menos 3, y' es igual a y más 1. Sí, hasta aquí todo va quedando claro, no hay ninguna duda. Digo, aparte de aquí ya hice medio un cochinero, pero espero que no se confundan. Si hay alguna duda, si alguien se está confundiendo por el cochinero que estoy haciendo, con toda confianza me puede decir y trato de ordenarlo mejor, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Quién es x'? ¿Quién es y'? Es la expresión de la traslación T1 en sus coordenadas, ¿verdad? En términos de coordenadas. A partir de esto, ¿qué obtenemos? A partir de esto obtenemos que x es igual a x' más 3 y que y es igual a y' menos 1, ¿cierto? Bueno, aquí uno dirá, aquí dirán, pues sí, ¿y eso qué, no? Bueno, es que hay algo que quiero hacer y es, lo voy a hacer aquí abajo para no saltarme y que no se pierda la continuidad. Esto nos está diciendo, si nosotros, a ver, ¿cómo lo expreso? Que T, lo voy a poner así, que T1 estrellita, lo voy a poner tantito así, T1 estrellita, que yo puedo expresar, a partir de estas ecuaciones, yo puedo presentar otra transformación del plano, que es la siguiente, que al punto x', y', fíjense que ahora ya están como parte del dominio, ¿verdad? X', y', o sea, ahora x depende de x' y y depende de y', cuando antes x' dependía de x y y' dependía de y. Quizás ya con esto que acabo de decir, más o menos ven por dónde quiero ir, ¿verdad? Esto es igual a x' más 3, y' menos 1, que es x', y' más 3 menos 1. Fíjense que entonces esta cosa es una traslación también. Y el vector, digamos, A, en este caso es este, le voy a poner así, ¿no? A asterisco. A estrellita, porque a este le puse estrellita, ¿no? Es como que el vector director de T subíndice 1 estrellita, el A estrellita. De hecho, es el vector, no es como, es el vector director. Y resulta que, de hecho, T subíndice 1 estrellita es la inversa de T subíndice 1. Es la inversa. ¿Cómo podemos checar esto? Bueno, ¿cómo checan ustedes que una transformación, o bueno, que una función es la inversa de otra? Pues las componen, ¿verdad? Las componen y ven que las composiciones, hay dos maneras de componerlas, dos transformaciones, dos funciones en general, y si una es inversa de otra, entonces las dos composiciones deben de dar las respectivas identidades. En este caso, yo les pediría, por ejemplo, que lo verifiquen, y una forma de hacerlo es checando que T1 compuesta con T1 estrellita es igual a la identidad, a la transformación del plano identidad, la que no le hace nada al plano, por pocas palabras, en español, no le hace nada al plano, o bueno, no le hace algo, que es igual a T1
estrellita compuesta con T1, ¿verdad? Sí, si ustedes verifican, si ustedes checan que estas igualdades, estas dos igualdades son ciertas, entonces efectivamente, pues esta afirmación va a ser cierta. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? ¿Queda clarísimo lo que estoy diciendo? Sí, solo que, bueno, a mí me queda, la A que obtuvo aquí en esta página era la misma que ya teníamos, ¿no? A ver, sí, ¿verdad? A ver. Ah, no. A ver, ¿ahí dónde la puse? Ah, no, sí. Sí. Ah, no, perdón, no. No, esta vez estaba yendo con. No, esa es otra A. Sí, tiene que ser otra A, sí, tiene que ser. Ya me estaba yendo yo con la finta, no. Este es 3, menos 1 y este es menos 3,1, ¿no? Esta es la A. Este es digamos que este es el vector director de T subíndice 1 y este A estrellita es el vector director de T subíndice 1 estrellita. Pero Que están en la misma recta, creo, ¿o no? sí, de Pareciera. hecho están en la misma recta, son colineales, ¿no? Uno es múltiplo de otro, sí, o sea, la relación es, si no me equivoco, es que A es igual a menos A estrellita, ¿verdad? Sí, ¿no? Están en la misma, nada más que apuntan en diferentes direcciones, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Por este menos, uno está apuntando en diferentes sentidos, perdón. Ambos están en la misma dirección porque están en la misma recta, pero están apuntando en sentidos opuestos los vectores directores correspondientes. ¿Sí queda claro esto? Entonces ahí está interesante ver qué relación hay entre T1 y T1 estrellita. Precisamente la afirmación es que son mutuamente inversas. Aquí surge una pregunta interesante. Fíjense, si efectivamente T1 estrellita es la inversa de T1, entonces nosotros digamos, como científicos, como pensadores matemáticos, aunque no todos son matemáticos, pero pues la idea de la Facultad de Ciencias es dejarles a todos un pensamiento matemático, pues uno puede luego pensar, ok, va, si yo tengo una traslación general, una transformación de la forma T de P igual a P más A, eh, esta tiene inversa y la inversa es también una traslación. ¿Sí me doy a entender? Y estas dos preguntas que estoy haciendo vienen de este caso particular porque lo que estamos viendo aquí, bueno, en caso de ser cierto esto de acá, ¿sí? Es que para esta traslación particular de subíndice 1 encontramos su inversa, que resulta ser una traslación también. ¿Alguien escribió algo? A ver, permítanme. Un momento. Es que me Sí, deja que si puede repetir las preguntas, por favor. Ah, ya. Sí, efectivamente. Aquí, fíjense, lo que estamos diciendo es T subíndice 1 de P, bueno, T subíndice 1 es una traslación, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. Luego, mediante estos procedimientos que acabo de hacer aquí, llegamos a otra traslación que le llamé T subíndice 1 estrellita. Lo que yo estoy lo que yo estoy afirmando es que T1 estrellita es en realidad la inversa de T subíndice 1, o sea, de la traslación T1. ¿Sí? Nada, es rápido checar esto. Bueno, les diría que me crean, pero mejor háganlo, y ya que lo hagan, o háganlo como ustedes crean conveniente, ¿no? Como ustedes sepan demostrar que una función es inversa de otra, así háganlo. Esta es una sugerencia nada más. Bueno, entonces, siendo cierto esto, en este caso particular, que la inversa de la traslación T1 es otra traslación, podemos plantear esto en términos generales. ¿Qué pasa si yo tengo una traslación general de la forma T de P igual a P más A, donde hace el vector director de dicha traslación? ¿Será que esta tiene inversa? O sea, en otras palabras, ¿es no singular una traslación en general? Si es no singular, ¿será que su inversa es otra traslación del plano? ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Quedan claras las dos preguntas? O sea, la primera es ver si la traslación es como una transformación singular y si su inversa es a su vez transformación también. Si una traslación es no singular, ¿sí? Y por lo tanto, si es no singular,
bueno, la primera pregunta es, ¿toda traslación tiene una inversa? Y la segunda pregunta es, si es verdad que toda traslación tiene una inversa, ¿la inversa de una traslación es también una traslación? Sí, ahora sí Pues quedó claro. al no ser singular, pues es biyectiva, ¿no? Y por lo tanto, al ser biyectiva, tiene inversa. Ujú. Y pues, bueno, yo diría que sí a las dos. Sí, efectivo. Bueno, piénsenlo, ¿no? Chéquenlo, reflexiónenlo. Yo también digo que sí a las dos, pero lo mejor es que ustedes lo hagan, ¿no? Planteen a partir de esto, a partir de este desarrollo, traten de ver si lo pueden generalizar para una transformación en general, ¿no? Que te dé P, digamos, P más A, y entonces la pregunta es si existe, ¿no? Si existe T a la menos 1 de P, y pues si esta, en caso de existir, si esta es una traslación también. Si encuentran la inversa de esta cosa, digo, intuitivamente es claro que tiene inversa, ¿verdad? Al menos si uno se imagina la traslación como deslizamiento de un plano sobre otro, pues dices, claro que tiene inversa. Ahí cada punto viene de un único punto. Y ahora la pregunta es, ¿quién será la inversa de esa cosa, no? Pues como si el plano, si una traslación está moviendo el plano hacia acá, si T está moviendo el plano hacia acá, como que su inversa tiene que mover el plano hacia acá, ¿verdad? T a la menos 1, tiene que mover el plano hacia acá, ¿verdad? Entonces, pues uno dice, pues sí, una traslación T tiene inversa y además su inversa tiene que ser una traslación, tiene que hacer lo inverso, efectivamente, ¿no? ¿Sí me doy a entender? O sea, piénsalo de manera intuitiva y las dos respuestas son afirmativas. Luego, que la intuición permitan que su intuición los guíe para demostrarlo de manera analítica, ¿vale? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? ¿Sí queda claro lo que les estoy proponiendo? Digo, todo esto es sugerencia, ¿eh? No es que así tengan que pensar, sino son solo sugerencias de cómo se pueden orientar para atacar estos problemas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien? Solo sería si va a subir estas notas también hoy. Sí, en un ratito las subo, ¿no? Con todo y la grabación. Voy a terminar la grabación, Muchas ya son las 4. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran señalar, algo que quieran sugerir.